muchas cosas. ¿Estás ahí a gusto? Sí. Sí, sí. Este te lo he traído. Ah, muchas gracias. Bonita edición, ¿eh? Pues, querido Jaime, creo que ya podemos empezar. Con tu permiso y con el permiso de todos los que habéis venido a esta nueva cita con uno de los grandes poetas que tenemos la suerte de que siga todavía con nosotros y que siga escribiendo desde hace ya muchos años, Jaime Siles, que nació en Valencia en 1951. Los primeros recuerdos que tengo de Jaime son de finales de los 70, principios de los 80 en Madrid. Acabamos de comentar que, acompañado por Ángel Rodríguez Abad, Federico Leal, compañeros de facultad entonces, fuimos a su encuentro porque sabíamos que estaba traduciendo del alemán a Paul Celan, un poeta al que descubrimos en unas traducciones muy malas en revistas latinoamericanas, pero que habíamos intuido con nuestro mal alemán entonces que ahí había un poeta distinto. Él, Jaime, nos dio alguna de esas incipientes traducciones que yo creo que todavía no habías publicado en folios mecanografiados. Aquello fue todo un vislumbre. Yo ya tenía su poemario Canon, publicado en una colección exquisita que iba a ser esencial, donde verían la luz títulos míticos también de la poesía española, como El gallo ciego de Soto Verges o Así se fundó Carnaby Street de Leopoldo María Panero. Por entonces se decía que Jaime Siles habitaba en el ámbito de la poesía del lenguaje. También algunos la llamaron entonces generación del silencio. Una esencialidad que nunca ha abandonado a Jaime Siles, cuya depuración en su proceso creativo se asemeja de alguna manera a la de autores como Octavio Paz. Pero en él se da el intelectual, el docente, el poeta. Es doctor en Filología por Salamanca, ha impartido docencia en las mejores universidades europeas, fue director del Cervantes de Viena y creo que, aunque todavía por muy pocos meses, sigue siendo catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Valencia. Su formación humanista grecolatina le ha dado esa capacidad, esa suerte de fineza que diría Pascal, el sentido de finesse, de analizar en profundidad la condición de ser poeta y también la condición humana. Qué lejos estábamos hablando antes del acto de esos nuevos poetas que han irrumpido desde la era digital para decir, por ejemplo, que su poesía no necesita de tradiciones ni de lecturas. Bueno, pues frente a esa generación todavía tenemos a poetas como Jaime, que viene de esa ilustración. En su larga lista de títulos destaca El barroco en la poesía española, Introducción al lenguaje y a la literatura latina, o Más allá de los signos, estamos hablando de ensayos, y entre su poesía Génesis de la luz, Canon, Alegoría, Música del agua y Semáforos, Semáforos. Y cómo no recordar esas traducciones de Paul Celan, pero también de Coleridge y de tantos otros. Jaime, bienvenido otra vez a Cosmopoética, a Córdoba, una ciudad que te une también la amistad con muchos de los poetas cordobeses. Actualmente llevas 16 años sin publicar. No, yo he publicado este año pasado, y el año anterior. Yo soy un poeta muy comedido en mi juventud, pero que ahora ya casi no tengo freno, ¿no? Me he desbocado un poco, ¿no? Me va a matar la Fundación Lara, porque creo que el último está publicado en Lara, sí, ¿verdad? Yo todavía no sé por qué no eres Premio Nacional de Poesía. Bueno, tengo otros, no me quejo. Y el último libro que leí tuyo es Pasos en la nieve. Sí, ese es del 2004, ¿no? Pero luego después de ese he publicado, me parece que 5 libros. De aquel Jaime Siles que conocimos, aquellos poetas tan jóvenes,
tú eras también un poeta joven entonces, porque nos llevamos aproximadamente una década. ¿Qué ha cambiado en tu condición de poeta y en la manera de ver la poesía tuya y en esa cosa que estábamos hablando antes, esa poesía de los demás que emerge ahora? Bueno, yo creo que ha habido un cambio importante. Yo creo que hasta 1983, aproximadamente, es decir, hasta que yo tuve 30 y tantos años, 30 y pocos años, yo fui un poeta muy esencialista, un poeta que me interesaba sobre todo la precisión en el lenguaje. Me gustaban mucho los presocráticos griegos, me gustaban mucho los poetas alemanes, ¿no? Y era un poeta esencialmente intelectual, debo decirlo así. Pero luego hay un cambio importante, que es cuando yo vivo 7 años en Viena y descubro el espacio urbano y la gran cultura finisecular del paso del 19 al 20 en el Imperio Austrohúngaro, y de alguna manera se me abre el discurso hacia la anécdota y hacia el deseo de hacer clásico lo cotidiano. El ascensor, el gramófono, el semáforo, eso es lo que escribí en Semáforos, que es un libro mío de esa época. Después sí que tuve 10 años de silencio. Desde el 89 al 99 no publiqué nada. No necesitaba, escribía, pero no necesitaba publicar. Y en el 99 publiqué lo que me parece tal vez mi mejor libro hasta hoy, que es Himnos tardíos, que tuvo el premio Generación del 27, y donde hay un cambio hacia lo existencial. Yo he pasado de la esencia a la existencia. Y en ese cambio me ayudó mucho los años que fui crítico teatral. Publiqué 2 libros con todas las críticas literarias de entonces. Sustituí a Lázaro Carreter, que había sido alumno de él en Salamanca, y cuando él tuvo el primer achuchón serio, me llamó y me dijo: quiero que me sustituya usted en el teatro. Y dije: yo no he escrito nada de teatro ni sobre teatro. Y dijo: no, usted vaya allí, vaya viendo y escriba. Y así lo hice. Y ese cambio tiene que ver con el teatro, porque estaba acostumbrado como lector, como le pasa a todo el mundo, a abrir el libro y leer la palabra en la página. Pero claro, en el teatro la palabra está mucho más viva, la palabra está funcionando sobre la tabla, ¿no? Y claro, yo me quedé maravillado con el teatro y desde entonces creo que he escrito cada vez más monólogos dramáticos y cada vez más poemas teatrales, entre comillas. Y de la lectura que nos traes a Cosmopoética, ¿qué selección has hecho? Bueno, como ya soy viejo y tengo muchos libros, he querido hacer una selección más o menos cronológica, ¿no? Como pensaba yo que iba a leer media hora con Cobo Wilkins, pero al no venir Cobo Wilkins, pues claro, me van a tener ustedes que soportar un poquito más, ¿no? Bueno, voy a empezar leyendo un poema que le tengo cariño, es del año 69 y es el poema mío tal vez más famoso. Se llama Tragedia de los caballos locos. Y es un poema muy cinematográfico, pero es que es el poema que me dio a conocer. A partir de ahí fui en las antologías y le tengo afecto. Además es un poema que me doy cuenta que puedo leer. Digo que puedo leer porque yo hace 20 años fumaba y como son versos tan largos, en la mitad me quedaba sin resuello, ¿no? Pero como hace ahora años que no fumo, puedo leer ese volumen fónico casi hasta el final del verso, ¿no? Tragedia de los caballos locos. Dentro de los oídos, ametralladamente, escucho los tendidos galopes de caballos, de almifores perdidos en la noche. Levantan polvo y viento al golpear el suelo sus patas encendidas, al herir el aire sus crines despeinadas, al tender como sábanas sus alientos de fuego. Lejanos, muy lejanos, ni la muerte los cubre, desesperan de furia hundiéndose en el mar y atravesándolo como delfines vulnerados de tristeza. Van manchados de espuma, con sudores de sal enamorada, ganando las distancias y llegan a otra playa y al punto ya la dejan, luego de revolcarse gimientes, después de desnudarse las espumas y vestirse con arena. De pronto se detienen, otra pasión los cerca, el paso es sosegado y no obstante inquieto, los ojos coruscantes previniendo emboscadas. El líquido sudor que los cubría se ha vuelto de repente escarcha gélida. Arpegian sus cascos al frenar
el suelo que a su pie se desintegra. Ahora han encontrado de siempre sigue esperándoles las yeguas que los miran. Ya no existe más furia ni llama que el amor, la dicha de la sangre, las burbujas amorosas que resoplan al tiempo que montan a las hembras, y es entonces el trepidar de pífanos, el ruido de cornamusas, el musical estrépito que anuncia de la muerte la llegada. Todos callan, los dientes se golpean quedándose soldados, oscurece, la muerte los empaña, ellos se entregan y súbito, como en una caracola fenecida, en los oídos escucho un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo levantado por crines, un cataclismo de huesos que la noche se encarga de enviar hacia el olvido. Después de este libro, que de alguna manera pagaba peaje a los intereses de mi generación, en la manera de la disposición estrófica, en el concepto de página, en la imaginería, a mí ya no me gustaba. Yo no había tenido nunca ni Venecias, ni jades, ni princesas, ni marfiles por allí sueltos. No, me interesaba otra cosa. Y de pronto, en un deseo frente a una España de entonces que se creía en medio de un neocapitalismo tosco y pobre, porque ese era el neocapitalismo entonces, me pareció que la manera de criticar eso era optando por lo que los italianos habían llamado el arte pobre, que era con muy pocos medios decir lo máximo, buscar una economía lingüística. Entonces me acuerdo que había un anuncio puesto de calzoncillos y decía, nunca tampoco vistió tanto. Y dije, eso va a ser mi poética. Ese anuncio me va a servir de poética. Me acuerdo que Jim Ferrer y Carmen me decían, pero tú estás loco y tal. Decía, no, hay que decir con muy poco lo máximo. Y de esa época pues, se pertenecen canon, alegoría y música de agua. Y voy a leer el poema de Música de agua, que más o menos servía de poética a ese cierre de época, que es el 83. El espacio debajo del espacio es la forma del agua en Chantilly. No tú ni tu memoria, solo el nombre que tu lenguaje escribe en tu silencio. Un idioma de agua, más allá de los signos. Y de esta época también es el poema La tierra de la noche, que tiene un verso que le da título, un verso de Ungaretti, le voy a leer. La noche te escribe, te transcribe, te inventa. Así, sobre el papel, lienzo tan solo, tiempo, papel donde la noche abriera solo la tierra de su efigie, la figura, el cuerpo del que brotan los invisibles signos, la tierra de la noche, la terra della notte, terracota o destino, o escritura que inventa lo distante de ti, lo más allá de ti, alfabeto nocturno de la nada. Y después de este paso, viví, como he dicho, bastantes años, 2 en Alemania, 2 y medio en Alemania primero y luego 7 años en Viena, donde el vivir cada día en una lengua germánica me angustiaba porque, claro, me iba haciendo disminuir mi español y el sentido de mi lengua. Y entonces tuve que recurrir a las estrofas, a los cosantes, a los sonetos, a la fonación, para darle fuerza acústica a lo que yo quería escribir. Y me acuerdo que me encontré con Alberti en unas lecturas que dimos juntos, uno de aquellos veranos, y me dijo Alberti, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, un horror. ¿Cómo un horror? Y dije, sí, porque yo que quería ser un poeta de vanguardia, resulta que estoy escribiendo antiguallas, romances, cosantes, sonetos, liras. Y me dijo Alberti, pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? ¿Tú crees que para un arquitecto el círculo o el ángulo recto han dejado de existir o son arcaísmos? Entonces, eso de Alberti me animó a optar por esta línea y escribí un libro muy arquitectónico, Columna, ¿no?, del que voy a leer solo un poema, Propileo, porque se publicó, yo no sabía, tenía miedo, y entonces una revista muy de izquierdas de la época, que se hacía en Zaragoza, que era andalán, pero yo tenía amigos allí, me pidieron unos poemas. Dije, bueno, como eso no lo leerá nadie de la literatura ni de la poesía, les mandaré los sonetos allí, y mandé varios. Y entonces, para que yo ya me diera el mundo la vuelta al revés, recibo
lo que fue la última carta de Vicente Aleixandre. Yo estaba en Viena y recibí una carta de Aleixandre que me dice: ha venido Carlos Bousoño a verme y ha traído una revista de Zaragoza que se llama Andalán y me ha leído unos sonetos tuyos. Y debes seguir por esa línea. Y, bueno, era muy elogioso, ¿no? No voy a darlo aquí. Pero voy a leer el soneto, que es Propileo. Propileo es un soneto a la poesía, a la fe en la poesía. Y está escrito como en latín. Tiene un dativo y al lado una posición, y luego lo que viene es, sin verbo ninguno, los acusativos, que son lo que se regala, ¿no? A ti, idioma de agua derrotado, a ti, río de quinta detenido, a ti, signo del signo más borrado, a ti, lápiz del texto más temido, a ti, voz de lo siempre más negado, a ti, lento silencio perseguido, a ti, este paisaje convocado, a ti, este edificio sugerido, a ti, estas columnas levantadas, a ti, los arquitraves reflexivos, a ti, las arquivoltas consagradas, a ti, los arbotantes disyuntivos, a ti, mar de las sílabas contadas, esta suma de sones sucesivos. Y después de este paso por las estrofas, me atreví a hacer un libro, se llama Poemas al revés, luego un libro para niños, pero luego me atreví a hacer Semáforos, que para mí era el revés de todo lo que yo pensé en mi vida que podría escribir. Porque es un libro casi ultraísta, es un libro que podría haber escrito en el año 30. De hecho, Octavio Paz, cuando lo reseñó, dijo eso, que le parecía una ironía y una parodia de toda nuestra propia tradición, ¿no? Voy a leer el primer poema, se llama Semáforos, Semáforos, que es una anécdota muy sencilla. La anécdota es lo que Ortega y Gasset, con mucha gracia, llamaba un amor de 5 minutos. Cuando existían en los bares, y estaba muy bien que existieran, claro, en las cafeterías, aquellos grandes espejos, uno se sentaba, pedía un café y desde ahí dominaba todo. Esta chica está allí, aquella allí, tal. Era perfecto, ¿no? Y uno se podía enamorar de una persona y luego terminaba el café con leche, se iba a su casa o a la biblioteca y ya había terminado el amor. Por eso era un amor de 5 minutos. Pero el del poema, el del hablante de este poema, que no tienen ustedes que identificar conmigo, porque es la persona poemática la que está hablando, no Jaime Siles de carne y hueso, es un señor que va en el coche y se le pone el semáforo en rojo y detiene el coche y empieza a pasar gente por el paso de cebra, y entre la gente que pasa hay una chica que le maravilla. Entonces él dice: oye, esa mujer, ¿cómo sería mi vida con esa mujer? Y empieza a fantasear la vida con ella, dónde iría, qué haría. Pero claro, cambia el semáforo y todos los coches que hay detrás se enfadan y empiezan a tocar el claxon y él va buscándola por toda la ciudad sin encontrarla ya nunca, ¿no? Entonces es un poema videoclip, porque funciona como un videoclip. Son fotogramas y tiene mucha influencia de la técnica de los pintores cubistas, porque descompone la figura de la chica en distintos planos. Pero al mismo tiempo hay culturalismo, porque tiene que resolver qué metáfora sirve para describir las sillas cuando están recogidas delante de los bares, o cómo se puede elevar a poema el perfil de las ruedas, de los taxis o de los coches. Esos son los problemas técnicos a los que se enfrentaba el poema. Pero como a mí, cuando mis alumnos me dicen: oiga, usted que es un poeta moderno, ¿cómo explica usted poemas de la antigüedad? Y yo lo digo: mire usted, esto para mí es como las mujeres. Y dice: ¿cómo como las mujeres? Y digo: sí, a mí las mujeres solo me interesan con pasado. Y entonces necesito en la tradición esa fuerza del pasado. Y la persona que está en este momento en el paso de cebra pasando y el señor que la está mirando desde el coche, están reproduciendo la escena del Marqués de Santillana con la vaquera de la Finjosa. Es exactamente lo mismo. Hay una simultaneidad de tiempos y de situación entre una cosa y otra. Y ese apoyo de la tradición a mí me encanta. Es como un abrigo, como un colchón mullido donde yo me meto, ¿no? Semáforos, semáforos. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena, el neón de los cines en su piel, en sus piernas y en los leves tobillos una luz violeta. El claxon de los coches se desangra por ella. Anuncios luminosos ven fundirse sus letras. Cuánta coma berrime el bajo sus cejas negras. Taquigrafía el aire y el aire es una idea. El cromo de las motos gira a cámara lenta. Destellos, dioramas, tacones, manos, medias. Un solo parpadeo y todo se acelera. El carmín es un punto y es un ruido la seda.
La falda, los zapatos, la blusa, la melena se han ido con la luz verde que se la lleva. En un paso de cebra la vi y dije, ¡ella! Y todos los motores me clavaron su espuela. El semáforo dijo hola y adiós y era muy pronto para todo, muy tarde para verla. El ámbar me mordía los ojos y las venas y la calle tenía resplandor de pantera. ¿En qué esquina de yodo su mirada bucea? ¿En qué metro vení que lo burbuja de menta? Ningún libro me dice ni quién es ni quién era, ni su nombre ni el mío intercambian fonemas. Lloran los diccionarios, lloran las azoteas y dicto mis mensajes en una lengua muerta. He llegado hasta junio y estoy en las afueras. La costura del cielo tiene blondas de niebla. Las boquitas pintadas dejan polvo de estrellas en el borde de un vaso boreal de ginebra. Escrito en cuneiforme el perfil de sus ruedas, los taxis amarillos tatúan la alameda. La noche me maquilla con su breve tormenta de bares y de hoteles sonámbulos que tiemblan. Otoño de terrazas vacías y de mesas, de toldos recogidos y sillas genuflexas. Los lápices de labios con la aurora despiertan. Los espejos los miran dibujar sus dos letras. En un paso de cebra la vi y dije, ella, y todos los motores me clavaron su espuela. Esta es la misma calle, esta la misma acera y la hora la misma. Solo ella, no es ella. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena y la coma de rímel bajo sus cejas negras. El aire me grafía aún su silueta. Esculpida en el ámbar de algún paso de cebra, fosforece su piel, fosforecen sus medias. Y hay un tema clásico que a mí me gusta mucho en la pintura, que es Acis y Galatea. Conocemos bien por Góngora, claro, y por los italianos, pero la anécdota del poema que la voy a contar es una burla no solo de mí mismo, sino de toda mi propia generación. Mi generación, que es la del tardofranquismo, pues claro, no, era muy aburrida la vida, ¿qué les voy a contar, no? Y había sesiones de cine continua que duraban desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, y nos metíamos allí película tras película, era una manera de evadirnos, ¿no? Y luego estaba la biblioteca. La biblioteca se podía, si uno sabía lenguas, yo he traducido B9, uno se podía meter allí y entonces, claro, inventarse el mundo, aunque hubiese una dictadura. Pero la vida real era muy aburrida, había que inventársela, había que recurrir al lenguaje, había que recurrir a la imaginación. Y yo eso lo he visto después porque algún alumno mío me ha preguntado, oiga, pero ¿ustedes cómo eran tan cultos siendo tan jóvenes? Y yo le decía, mira, porque la vida era muy aburrida. Si yo hubiera vivido en su situación, pues estaría con esta chica, con aquella, con la otra, y no estaría metido en la biblioteca estudiando a Platón. No se me ocurriría. Pero era así, la situación era como la cuento. Y recuerdo una vez también, abundando en lo mismo, que el padre de una alumna que estaba enganchada en la droga, pues vino a verme y me dijo, mire, le tengo que pedir que hable usted con mi hija. Y bueno, pues su hija es mayor de edad, yo soy un profesor, ¿cómo voy a hablar con su hija y tal? No, yo le pido que hable usted con mi hija porque ella le respeta mucho, le admira, ella le va a hacer caso. No, yo no puedo. No, yo como padre le pido, bueno, ya como padre es distinto, porque yo también soy padre. Total, que yo hablo con la alumna, que es una chica muy lista, y me dice, vamos, profesor Siles, que me diga usted a mí que yo no sea una pirada cuando está usted pirado, como si se hubiese metido en vena. todos los días salgo. Y le dije, hombre, sí, lo que pasa es que yo lo que me meto en vena es la literatura, la música, el arte. A ver si cambia usted de sustancia, ¿no? Bueno, pues en este poema de lo que se ríe uno es de esa afición de mi generación a pensar con Mallarmé que el mundo es un desastre, que la realidad es una cosa horrorosa y que existe solo para tomar forma de libro. Entonces, claro, nosotros nos creíamos eso. Todo era horroroso. Pero claro, ya puesto en la página, tenía otra situación. Su verbalización elevaba todo al cubo. Y la anécdota aquí se parte es un museo donde hay un señor viendo un cuadro, que es el de Acis y Galatea. Es un profesor, pedante como yo. Y está viendo el cuadro y empieza a describirlo como lo describiría un historiador del arte, diciendo que qué maravilla, ¿no? que la vida es un desastre, en cambio, gracias a este cuadro maravilloso. De pronto hay un ruidito que se va acercando, son los tacones de una chica, y
Y mira el cuadro, y mira a la chica, mira el cuadro y dice, a ver si estoy equivocado. Y porque existen chicas como esta, existen cuadros como este, ¿no? Esa es la burla, y mi generación lo entendió así, nos reímos mucho, por cierto. Acis y Galatea. Ese cuerpo labrado como plata, ese oro, esa túnica, esa piel, ese color que tiñe la escarlata, corola del pistilo de un clavel, ese cielo de cárdenos espacios, esa carne que tiembla en el vaivén de las rodillas y de los topacios, nos dicen que este cuadro es de Poussin. El resplandor del sol en los minutos, del gris del agua sobre el guas del grés, el césped de corales diminutos que puntean las puntas de sus pies, el placer de los vicios absolutos, el maquillado estambre, el cascabel de sus tacones, los ojos resolutos disueltos en vidrieras de bisel, las dunas de su cuerpo y esas manos que la luz difumina en el papel de este poema, dicen que eran vanos ese oro, esa túnica, esa piel. La chica que los mira aquí a mi lado es más real que el lienzo y que el pincel. Hace un gesto de geisha emocionado, más certero, más cierto, más rimado de rímel que la estrofa del clavel. El cuadro del museo que miramos no está en la sala, ni en el Louvre, ni en la Tate Gallery, el Hermitage o Samos, y no es ni por asomo de Poussin. El cuadro del museo que miramos, Acis y Galatea, ella y él, somos nosotros mismos mientras vamos, ojo, labio, boca, lengua, mano, sobre la carne del amor humano, ensortijando flores, cuerpos, ramos de un verano mejor que el del Tincel. Y luego he escrito ya poemas, todos muy largos, en los que me resulta muy difícil encontrar alguno. Pero como Roberto es filósofo, voy a leer este para él. Conversación con Wittgenstein. ¿Qué es lo expresado? Esto, lo inexpresable. Porque lo inexpresable es lo único que nosotros podemos expresar. Lo demás, como sabe muy bien, solo es lenguaje. Sí, yo creo que merece un aplauso. Y ahora paso ya, así, en un salto grande, a un libro que se llama Galería de Rara Antigüedad, que es un libro que yo me debía a mí mismo, porque es un homenaje a mis profesores, a los que me enseñaron las lenguas antiguas, pero también a todo el mundo clásico, tal como yo lo creí entender, en mi interpretación. Y como saben ustedes, sobre nada se ha escrito más que sobre la llamada cuestión homérica. Han derramado páginas y tintas desde hace siglos. Y este poema se llama La cuestión homérica, a vueltas con la Ilíada. Pero es un poema existencial, como verán ustedes. Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mirmídones y Dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento, mientras Héctor y los troyanos cierran filas enfrente y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo 16 años y leo en griego los versos de la Ilíada que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente, catálogos de armas y guerreros también. Se me va haciendo familiar su estilo, tanto el de ellos como el de las palabras, que cada hexámetro, bajo la luz del flexo, extiende sobre mí. Quiero que los aqueos venzan y los troyanos pierdan o al revés. Me gustan los parlamentos de los dioses, admiro la belleza velena que imagino, los recursos de Ulises, la humanidad de Héctor, los consejos de Hipóloco Glauco y cómo las generaciones de los hombres, como las de las hojas, están destinadas a caer. Todo está dicho, muy bien dicho allí. Cada composición tiene estructura, cada ser humano es un relato, cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven, cómo va sucediendo todo lo que en la caída de Troya sucedió. Tengo 65 años y leo a Homero en griego y ya no soy aquel ni el mismo muchacho
que hace 50 años lo leyó. El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos Aquiles sigue combatiendo, los mirmídones y los dólopes no se quedan atrás, avanzan con todo su pesado armamento, mientras frente a ellos cierran filas Héctor y los troyanos, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates y las cóncavas naves varadas en la playa y las tiendas del campamento aqueo y a Menelao y Agamenón. Soy yo, y no ellos, el que cambia. Soy yo el que al no formar parte de la Ilíada está de antemano condenado a morir. Navego por la página como el sol por sus rutas y voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí, y no son de troyanos, ni de aqueos, ni de dólopes. Son de padres, familiares, compañeros y amigos. Nada muere en el verso. El ritmo del hexámetro con su ámbar protege el tiempo que no acaba nunca de suceder, pero el nuestro termina. No mueren los héroes de la Ilíada, sino nosotros, sus lectores, que a diferencia de ellos somos lo que somos, pero solo una vez. Solo como ficción el ser perdura, pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya, sino otro, más humilde, condenado a un oscuro y anónimo morir. Por eso mismo siguen teniendo su sentido Héctor y Aquiles, Patroclo, Príamo, Helena, Agamenón. Ellos ni morirán ni han muerto, pero nosotros sí. Y este, que es un personaje inventado, Meránides el Frigio. Meránides el Frigio miraba el brillo de los caballos tracios, perlados por el metálico rocío de la sal. La luz del mediodía coronaba sus crines y el curso de sus venas tatuaba sus patas. Parecían estatuas de bronce y Meránides el Frigio los miraba como si en ellos no hubiera ya nada animal. Por un momento pensó que no eran animales, ni estatuas de bronce, sino dioses, y sintió su galope, y vio cómo sus cascos golpeaban el suelo y una nube de polvo nublaba su visión. Supo que habían ascendido hacia el cielo, y que eran transparentes y azules como el aire, y que nunca ya nadie los vería, como él, a la luz de aquel eterno mediodía, fundidos en la luz y el aire, para siempre los miró. La vida está hecha de instantes, como el de Meránides el Frigio, en los que los dioses nos revelan, más que la belleza, el carácter fugaz de su visión. Saber que las imágenes existen, ocultas en los pliegues de las cosas, y que sus símbolos traducen unas veces la luz y otras la oscuridad, y que nosotros vivimos siempre del lado de la sombra, y que lo que nos llega son los restos, los flecos, los despojos que nos arroja a modo de limosna la bondad o el descuido de algún dios. Eso es lo único propio que poseemos, aquello que los dioses, en su olvido calmo, nos han querido dar. Veamos, pues, las cosas como vio sus caballos Meránides el Frigio, y ascendamos como ellos, estatuas de bronce, fundidas para siempre en un aire sin tiempo, transparente y azul. Y este, de un innominado Paflagonio, hablábamos Calístenes y yo de un Plafagonio, cuyo nombre ahora no recuerdo bien, que hecho prisionero durante muchos años sufrió la esclavitud. Deshecha su ciudad, arrasada su casa, confiscados sus bienes y perdida su lengua, que era, nos dijo, su única familia, tuvo que inventarse a sí mismo para poder sobrevivir, y obligado por tan adversas circunstancias, no halló para su mal otro remedio que engendrar en su mente un nuevo yo. De día era un esclavo, obediente al látigo y la voz de sus crueles amos, no tan fuertes y astutos como él. De noche, en cambio, se hizo la ficción de que era libre y transitaba por todos los lugares de su agrado, visitaba los templos, ofrendaba a los dioses, mantenía conversaciones con filósofos, discutía con poetas y rhétores y volvía a todo cuanto, cuando era libre, formaba parte de su mundo y era sinónimo de su condición. A menudo he pensado en este Paflagonio
que siendo esclavo no dejó de ser libre y que tal vez lo fue aún más que aquellos que por derecho propio se supone lo son. No recuerdo el nombre de aquel esclavo Paflagonio, poco importa. Es su ejemplo y no el nombre lo que quería traer a colación. Calístenes y yo hablamos de él, no sé por qué a menudo. Nosotros somos libres, pero no al sabio modo en que lo fuera él. Y por último de aquí voy a leer En la tumba de Lícidas, que es un homenaje a todos los amigos y compañeros de generación que se han ido muriendo, pero está puesto en la antigüedad, ¿no? En la tumba de Lícidas. Estábamos muy cerca de la tumba de Lícidas y algunos de nosotros lo dijo y recordó. Se apoderó de todos la nostalgia y comentamos juntos los rápidos momentos de nuestra ya lejana juventud, el grácil movimiento de los cuerpos, el modo en que avanzaba nuestra mente y cómo cada cosa parecía ajustarse a una nítida causa o a precisa razón. Nada quedaba de aquello, ni de Lícidas, y cerca de su tumba cubierta de hierbajos hundimos la mirada en el lejano mar, que con constantes cambios de color y oleaje engañaba la supuesta seguridad de nuestros ojos. Nos desviamos no mucho de la ruta para poder hacer una visita a la tumba de aquel amigo muerto en el inicio de nuestra juventud y pensamos allí en todo lo vivido y en lo poco que nos quedaba por vivir. De algún modo, todos nosotros estábamos enterrados en la tumba de Lícidas. Y ahora ya voy a pasar al último libro, porque el tiempo va pasando. Sé que ustedes son muy pacientes y yo se lo agradezco, ¿no? Este es un poema sobre un personaje del mundo islámico condenado a recibir no sé cuántos latigazos cada día, ¿no? Lo quiero leer como homenaje a Pedro Rosso, porque creo que este es un poema mío que sí le hubiera gustado. Ashraf Fayyad escribe desde la cárcel. El paisaje que desde mi celda se divisa no es muy amplio, pero por él mi imaginación nunca deja de discurrir. Veo ríos, oasis, montañas, ciudades, estuarios, adivino lo que en otros lugares se llama libertad. Por ella vivo y no me importan los 800 latigazos en 16 entregas escritos sobre la superficie de mi piel. No me importan, como tampoco me importa estar aquí, pues incluso en esta prisión me siento libre, porque eso es lo único que soy, un ser humano libre, condenado por ejercer mi propia libertad. Los que no lo comprenden ignoran que los esclavos de la libertad son los únicos seres libres. Sí, desde mi celda veo todo cuanto imagino, desde mi celda afirmo mi propia libertad. Este es un caso real, ¿no? Porque a Fayyad lo condenaron y era un poeta, ¿no? Palomas y palabras. Yo siempre he sido tengo muchos poemas sobre palomas. No sé qué relación tengo desde niño con las palomas, pero tengo una relación con ellas. Palomas y palabras. Vinieron a la vez palomas y palabras. Vinieron en el leve revuelo de sus alas. Vinieron confundidas de país o de mapa. Vinieron y volvieron a su difusa nada. Breves como su voz, limpias como su habla, vinieron hasta mí palomas en palabras, disueltas en la luz, incisas en el agua, quietas dentro del aire, su ser me respiraba. Ellas eran la tinta, yo era la página. Este papel dibuja su zureo en las ramas, este papel escribe su dulce sombra amarga, ahora que ya no hay palomas ni palabras. Ahora que ya no oigo sus sones ni sus alas, ahora que ya no vuelan entre sí enredadas, ahora que ya no veo su nácar en la escarcha, ahora que no me llegan sus lentas voces largas, ahora que el espacio ya no me las irradia, ahora, sí, ahora, palomas son palabras. No antes, solo ahora, son ellas en su nada, palabras y palomas, palomas y palabras. Este es el jardín de la Gubelkia, ustedes no sé si lo conocen, es un sitio maravilloso en Lisboa. Jardín de la Gubelkia.
No hay muerte en el jardín de la Gubelkia. Gotas de agua fúlgidas bajo la luz de un tiempo que es futuro anterior, que ha sido ya mientras está aún siendo, pero que no lo es del todo y que por ello tampoco nunca lo será. Solsticio y equinoccio aquí juntos se encuentran y en sus hojas no hay una única estación, sino todas, unísonas a un tiempo, todas existiendo unícromas en un mismo verdor. Por eso no se mueve el viento entre sus hojas, que se mantienen siempre en extraña quietud. En esa aún no vida, este jardín florece, dentro y fuera del tiempo, muerto y vivo a la vez, bajo la lluvia de una luz constante, imperceptible como su movimiento, bajo la sombra de una siempre cambiante claridad, iluminada solo por un foco centrífugo, tan tenue y tan confuso como el del propio yo, que aquí no es una configuración terrestre, proyectada hacia afuera, sino un cada vez más nítido interior. Los dioses suenan dentro de la niebla que todo lo recorre y convierte sus plantas en infinitas fulguraciones de bambú que van borrando los difusos contornos de las cosas y a sí mismas también. Por eso, lo que vemos del jardín de la Gubelkia no es el templo que hay entre los árboles, sino solo lo que su ejército de arbustos casi no deja ver, ese macizo gris de flores casi rojas, por el que el tatuaje de la tarde se extiende entre celosías y arabescos en que apaga su vencido color. Un flujo de conciencia me dice que aquí estoy, pero yo sé que su visión me miente, que nunca he estado aquí, que nunca estuve aquí, por más que sobre el verdín del borde lo recuerde. La irrealidad de la memoria es uno de los modos de existir. ¿En qué parte del yo la conciencia de la tarde florece? ¿En qué punto del yo sucede este existir? ¿Es esto el jardín de la Gubelkia? Y para terminar, porque es que los poemas ya después se me han hecho todos muy largos y son terribles en la longitud, voy a leer Sello de caucho, que es un poema largo, pero que yo creo corresponde a mi visión de la realidad. La noche y la penumbra aquí no se conocen, forman parte tan solo de su decoración. Son ese limo en que el dolor perece, la técnica de encausto de un encantamiento, la irregularidad del grumo que hay en sus paredes, el azul pompeyano de una disuelta pintura parietal, el borroso fondo de algún antiguo fresco en el que casi no se distingue ni el color, craqueladas figuras, siluetas de un teatro de sombras chino o japonés, atrexo y agastado de difuntas actrices, uniformes y capas, repertorios interpretados en el mismo escenario y por la misma compañía siempre, sin ninguna o muy poca variación. De todos los nombres del cartel, nosotros somos el único que cambia. Nosotros, o más bien, el húmedo y correoso cartón de nuestras máscaras, el líquido ropaje o el insatisfecho deseo del disfraz que cada uno de nosotros, según las estaciones del año o de la vida, se ha de saber poner. Las bambalinas rigen la ley de la tramoya, la luminotecnia del yo es su vestuario, el tiempo es el único maquillaje real. Por eso nos expulsa de sus tablas, asigna y reparte los papeles y baja cuando quiere su cruento telón. No hay día ni noche en el teatro, como no lo hay tampoco en la realidad. Sombras chinescas cruzan por su mente como en la jungla los sones de un tantán. ¿Pero qué es una sombra chinesca? ¿Pero qué es una mente? Mientras te lo preguntas, oyes los mudos sones del tantán que producen la imagen de una selva y hasta la dibujan en el verde lienzo de sus cañas por el que cruza un tigre de desteñidas rayas en cuyos verdes ojos brilla la oscuridad. En ella estás, aunque en la luz te oigas. Como el tigre, también te has desteñido. Como al tigre el tiempo te ha ido destiñendo con todas y cada una de las flechas que guarda en su carcaj. Tú no lo sabes, pero el tigre y tú sois simultáneos. Ambos corréis en paralelo al ritmo de los sones que suenan en los vacíos espacios de una selva en la que el único sonido que se escucha es el de un solo y pertinaz tantán, surgido del verdeante tallo de unas cañas, cuyo rumor el viento multiplica porque la muerte marca su compás. El tigre y tú en la sangre del tiempo
Sois un sonido sordo en medio de un silencio que, como la música contenida dentro de una imagen plástica, nadie, ni siquiera tú mismo, podría escuchar, porque la vida no escucha los silencios que en su flujo se dan. Esas intermitencias del tiempo y de uno mismo son las únicas que iluminan nuestra realidad. Es el dolor quien orienta sus focos hacia ese punto opaco que llamamos el yo, y que tal vez lo sea, o lo es, o lo ha sido, y en el que todo aparece confuso por la materia en suspensión que arrastra y que no puede eliminarse por lo espeso de su morrena terminal. De ahí el profundo lago que con ella se forma, la sensación de niebla que lo envuelve y el vértigo que causa asomarse uno mismo a un depósito espejo que devolviera juntos excrementos y acción. Mejor que muera el tigre y con el tigre el yo. Mejor que muera el tiempo y con él su teatro de imágenes ya vistas, repetidos papeles y salas de butacas en que actores y públicos son reflejo los unos de los otros, falsas copias y plagios de un solo y mismo yo, que no se escucha nunca, salvo en salas de espejos, laberintos de feria y visiones oníricas en las que en las rayas desteñidas de un tigre suena la música del vitral de la selva por la que va corriendo el rumor de unas cañas que verdean al viento y la unitaria imagen de un mundo vegetal más nítido y preciso que este, en el que el yo resulta ahogado por sus espejismos y estos por los sellos de caucho que el yo suele poner sobre las cosas y que, como en la memoria los sucesos, modifican sus formas, alternan sus contornos, difuminan sus datos o licúan su de por sí ya débil y, por tanto, dúctil realidad. No hay más placer que en el conocimiento, pero ¿dónde, cuándo y cómo se nos da? Podemos llegar a saberlo todo, pero no de nosotros. La arqueología de nosotros mismos no es una ciencia, ni constituye una disciplina, ni su objeto de estudio es patrimonio único de una especialidad. El yo no existe y, por lo tanto, es múltiple. Solo puede inventarse. De ahí que su objeto y su sujeto sean uno y el mismo. La ficción, la mímesis entendida al modo aristotélico. El yo es siempre otro, como dijo Gambó, pero también el mismo que cada vez lo enuncia, como vio Van Benís. Yo soy ese otro mismo que escribe este poema y soy también aquel que nunca lo escribió. El yo es un producto del lenguaje, el poema también. Uno y otro coinciden solo en esto. Ambos tienen en el lenguaje su vivir. Fuera de él no existen. Lo real son las rayas desteñidas del tigre. Lo real son las cañas y el verdor de la selva. Lo real es la sangre del tiempo. Lo real es este instante que, como yo y conmigo, delante de tus ojos va a morir. Pero no menos real es el poema en que ello sucede. No más real soy yo, o lo que aún no ha sucedido, o lo que sucedió, o lo que no sucederá. Todo existe a la vez, como tú, lector, dentro de este poema, que está dentro del tiempo, pero que exige un yo que está fuera de él. ¿Oyes aún el tantán de la selva resonando en tu mente? ¿Ves aún las rayas del tigre en cuyos verdes ojos brilla la oscuridad? ¿Sientes dentro de ti el latido de la sangre sin tiempo? Todo poema es una pequeña pieza de teatro con sus acotaciones, sus personajes, sus diálogos y, sobre todo, el simulacro de su decoración. Pero ni el vestuario ni sus muebles existen. Solo existe el espacio de la nada del yo. En la penumbra, proyectada por la luminotecnia, no se ilumina nada salvo la oscuridad del yo. Y esa opacidad, y no el yo, es la materia prima del poema. Muchas gracias. Ahí en ese último poema, Jaime, estaba condensado un poco hacia dónde tiende tu poética actual, ¿no? Bueno, ya lo has visto, que es muy filosófica por un lado, ¿no? Sí, muy lingüística por otro, muy existencial también. Pero muy también en la lectura de textos hindúes, ¿no? Sí. Pero no los Upanishad, no esto que le interesó a Eliot, pero sí es esa parte de filosofía oriental de anulación del yo, ¿no? Y de anulación del tiempo, ¿no? Pues te agradecemos, no sabes cómo, que hayas estado aquí, de la manera que has estado, con una lectura, yo creo, generosa, una lectura comentada que recordaremos siempre, Jaime. Muchas gracias.
tenemos todavía unos 5 o 10 minutos, sí, por si tienen alguna curiosidad, algún comentario que hacer. Yo creo que ahora es el momento, nos vamos a la cerveza. Bueno. No hay preguntas. Nunca ha sido tan convincente. Ha sido una lectura muy convincente. Lo dicho, Jaime, ha sido un placer este reencuentro. Estás en plena forma, aunque te vayas a jubilar el próximo año, porque de la poesía es difícil jubilarse. Sí, ahí es difícil. ¿Sí? Muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros. He estado muchas veces en Cosmopoética y es una ciudad que me encanta porque desde Séneca, Lucano, Góngora, los poetas árabes, todo el cántico, Manuel Álvarez Ortega y los jóvenes, me he sentido siempre muy cerca de los poetas cordobeses, ¿no? Muy cerca de la ciudad. ¿Y hay una pregunta? Bueno, Jaime, agradecerte tanta generosidad que nos has transmitido ahora en esta sesión y a los que hemos podido compartir contigo el desayuno, pues todo esto que nos has dado. Y un poco quería preguntarte y si nos puedes compartir y ahondar un poco más en lo que hablabas de la importancia de la tradición y cómo la tradición para los poetas actuales a veces hay una necesidad como de romperla y de tener que romper e innovar y crear cosas nuevas, pero en realidad se crea a partir del conocimiento, claro, de la tradición. Y un poco tu experiencia con esto. Sí, yo siempre he creído, en eso he sido eliotiano, yo siempre he creído en la tradición, porque sé que se puede escribir contra la tradición, pero incluso contra la tradición se está escribiendo desde la tradición. Pasa igual en pintura, pasa igual en arquitectura, pasa igual en ciencia, no digamos en filosofía. Los filósofos están dándole vueltas a los mismos textos siempre, desde entonces, desde la antigüedad clásica hasta hoy. Pero también la tradición nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, porque los que nos han precedido ya han experimentado muchas de las cosas que nosotros vamos a experimentar. Nuestro grado de innovación es prácticamente mínimo. Podemos cambiar una figura de posición o un tono o un acento, pero no tenemos muchas posibilidades, ¿no? Los jóvenes creen que ellos tienen que ser adanistas porque tienen que descubrir el mundo, pero yo digo, oiga, ¿ustedes creen que van a inventar el sexo? ¿Ustedes creen que van a inventar el beso? Hombre, no. Hombre, mire usted, esto es igual. La literatura es igual. Y a veces vienen alumnos que me dicen, yo estoy escribiendo, pues muy bien, ¿y qué? Y le digo, ¿y qué ha leído? ¿Yo? Dice, no, yo no pienso leer porque quiero mantenerme puro y sin influencia ninguna. Digo, pues mire usted, voy a sacar la bola de cristal que tengo aquí y le voy a decir su futuro literario y poético. Nulo, cero, porque sin tradición no puede usted ir a ningún sitio, pero a ningún sitio. Y claro, la tradición es importante, es que solo se innova dentro de la tradición. Eso es evidente. Ahora bien, en el caso de la literatura española, los escribimos en español, no hablo de catalán o del vasco o del gallego, en el caso del español hay una cosa muy interesante que también les pasa a los ingleses. Y es que España, hasta el siglo XIX, hasta la pérdida de las colonias del antiguo imperio español, tiene una tradición, que es, digamos, que centrípeta, es la península ibérica. Pero a partir del XIX, que es un siglo desastroso para nuestro país, donde los haya desastroso, ¿qué sucede? Que España se queda anquilosada en su propia tradición, no sale de ella. Y son las repúblicas hispanoamericanas, precisamente, las que saltan a París y a Londres y descubren la modernidad. Por eso, un poeta de hoy, que escriba en español, tiene que conocer la literatura de los dos lados del Atlántico. Si no, está fuera por completo de la literatura. Es decir, que nosotros, ¿qué sería de nosotros sin Darío? ¿Qué sería de nosotros sin Martí? ¿Qué sería de nosotros sin Huidobro? Sin Lezama? ¿Sin Borges? ¿Sin Paz? ¿Sin Neruda? Claro, es que sería poco menos que imposible ver la poesía del 20, ¿no? Incluso... Y eso es tradición también. Claro. Incluso tú fíjate lo que ocurrió, estamos en una ciudad del barroco de Góngora, ¿no? Cómo nos devuelven el barroco cubensis, Severo Sarduy, claro. Lezama Lima. Sobre todo, claro, Severo Sarduy en el libro tan bonito sobre Góngora y la metáfora al cubo y al cuadrado lo realiza muy bien, pero en el caso de Darío es que el primer soneto que se escribe en homenaje a Góngora lo hace él, ¿no? Lo hace él.
Es el inicio, yo creo, ahí tenemos una deuda con esa poesía moderna del finales del XIX, XX, con luego resultados excelentes en el siglo XX como Jaramillo, Rafael Cadenas, Watanabe, etcétera, ¿verdad? No, eso es cierto. Claro, ahí en el 19, todavía la década del 50 al 60 es importante, porque se quitan toda la retórica hueca, la generación de Bécquer, de Campillo, de Nombela, de Ferran, esos poetas que nos pueden parecer todo lo menores que queramos, son importantísimos. Ayer venía yo leyendo en el tren a Ferran y de pronto encontré la fuente de uno de los poemas más importantes de Juan Ramón. Que esto lo ha leído Juan Ramón aquí y no digamos cuando recoge cantos populares y dice Ferran: yo me arrimé a un pino verde. Hombre, por favor. En 1870, no hay que llegar a Lorca. Claro, es que es increíble, ¿no? Es increíble todo. Y esta gente recogió precisamente la lengua popular, la lengua coloquial. Y con la unión de la lengua coloquial y de intimismo, y de balada y de influencia alemana, porque habían traducido a Heine sobre todo y los líderes de los músicos, y hicieron esa nueva poesía que para Juan Ramón y para Machado fue tan importante para quitarse toda la falsa retórica de los Núñez de Arce y compañía, ¿no? Yo creo que esa ha sido una respuesta a un nivel, yo creo, de gran magisterio. Jaime, lo dicho, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y bueno, pues aquí tienes. Estar aquí. ¿Te quedas toda la tarde en Córdoba? Sí, me quedo esta tarde en Córdoba. Iré a la Fundación Gala porque me han invitado allí los becarios que hay para tener un encuentro y una conversación, ¿no? Pues disfruta de nuestra ciudad. Sí, disfrutaré mucho. Disfrutamos de tu lectura. Gracias, Jaime. Muchas gracias.